Buenos días, mi nombre es Alfonso Arauz y les voy a hablar acerca de 4 capítulos incluidos dentro del libro llamado El pulgar del panda, escrito por el divulgador científico Stephen Jay Gould, y que luego de analizarlos surgió en mí la duda de si, ¿en verdad somos tan diferentes de los animales como creemos? El primer capítulo, que lleva el mismo nombre del libro, habla acerca de cuáles son las pruebas existentes en relación a la evolución y presenta argumentos para confiar en las teorías presentadas por Darwin. Dentro de este capítulo se presentaron varios ejemplos que incluyen orquídeas y pandas que justificarían el hecho por qué debemos confiar en que la evolución es un hecho. En primer lugar, Gold habla acerca de las orquídeas, donde explica acerca de la teoría de Darwin, quien afirmaba que estas flores se habían desarrollado y habían evolucionado de manera que su reproducción sea más efectiva, utilizando a los insectos como mecanismo de transporte del polen. En segundo lugar, habla acerca del panda y su pulgar, el mismo que fue el resultado de un crecimiento atrofiado de un hueso de la muñeca, pero al que luego se lo conocería como un sexto dedo de la pata delantera del panda. En ambos casos, estos ejemplos muestran imperfecciones dentro de la naturaleza, lo que nos demuestra que la evolución es el único camino posible hacia los inicios de la vida, ya que si un Dios hubiera iniciado la vida en la Tierra, estos errores no existirían y cada parte de la naturaleza sería perfecta, contrario a lo que la evidencia demuestra. En el capítulo 4, llamado La selección natural y el cerebro humano, Darwin frente a Wallace, se saca a la luz existentes diferencias entre Charles Darwin y Russell Wallace. Ambos hombres fueron dos reconocidos investigadores que dedicaron su obra científica al análisis de las especies, su origen, desarrollo, evolución, adaptación, etc. Lo que resulta interesante es que a pesar de que dichos científicos no se conocían entre sí, su trabajo tenía un porcentaje de similitud bastante alto. Sin embargo, a pesar de su similitud de pensamiento, surgió un tema en el que Darwin y Wallace discrepaban, que era el origen del intelecto humano. Por un lado, Darwin afirmaba que el origen del intelecto humano estaba dado por la selección natural, la evolución y la adaptación de las especies, ya que a lo largo de este proceso, los antecesores del hombre lograron desarrollar su capacidad cerebral, o que la misma fue el resultado de otro órgano, pero que dichos individuos lo utilizaron para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, por el otro lado, Russell aseguraba que el intelecto humano no pudo haber sido originado de un proceso evolutivo, ya que nuestro cerebro está siendo subutilizado, lo que le daría indicios de que no pudo haber sido desarrollado a partir de una especie inferior al ser humano. Por lo tanto, él atribuía el origen del intelecto humano a una entidad superior que sea más desarrollada que el hombre, es decir, Dios. Dentro del quinto capítulo, titulado El camino de en medio de Darwin, que se encuentra en el mismo libro, se plantea la idea de que Charles Darwin no se inclinaba únicamente hacia una de las dos teorías que existían en ese entonces acerca de la naturaleza de la creatividad científica, las cuales eran el eurequismo y el inductismo. En primer lugar, el inductismo afirma que los científicos eran grandes observadores y pacientes recolectores de información, mientras que, por el otro lado, para el eurequismo todas las ideas científicas debían partir de la creatividad, pero que la misma solo estaba presente en los grandes pensadores. En un caso aparte, se ubica a Darwin, quien según el autor no tomaba ideas de una sola teoría, sino que las juntaba y tomaba una posición intermedia entre el inductismo y el eurequismo. Como claro ejemplo del camino de medio tomado por Darwin, tenemos su obra acerca del origen de las especies, pues la misma no surgió en la mente de Darwin únicamente de bases y teorías científicas, sino que también se vio influenciada por la creatividad que nació en su cabeza al leer acerca del libro de Malthus sobre la población. Dentro del capítulo 9, llamado Un homenaje biológico a Mickey Mouse, Stephen Jay Gould trata de explicarnos la similitud existente entre el proceso de cambio que ha sufrido un personaje de caricatura y el proceso evolutivo del ser humano. Lo que resulta interesante del proceso evolutivo de este personaje de caricatura es que él mismo atraviesa un proceso de evolución inverso, es decir, en vez de envejecerse con el paso de los años, se fue convirtiendo en un ratón más infantil, a lo que Gould se refiere como neotenia. Adicionalmente, el autor intenta reflejar una serie de características humanas que se le otorgaron a este ratón y compara el hecho de que los seres humanos retenemos los rasgos juveniles originales de nuestros antepasados. Para finalizar este capítulo, podemos decir que la tesis del mismo se fundamenta en el hecho de que tanto Mickey Mouse como los seres humanos atravesamos un proceso de cambio a lo largo de nuestras vidas, pero más importante aún, que estamos en la constante búsqueda de la eterna juventud. Para concluir lo mencionado anteriormente, podemos resumirlo en 4 frases. La primera, existen errores en el organismo de ciertas especies que confirman que la evolución es más que cierta. La segunda, el intelecto humano solo puede ser explicado a través de la evolución.
La tercera, no existe una única teoría que asegure la obtención de ideas válidas. Y finalmente, la evolución está tan presente en nuestra vida que se la puede observar incluso en caricaturas. Como dice aquí, evolution, because scientific facts do not require your faith. Gracias.